Hola chicos, mi nombre es Mary Jane Blunt y ustedes están viendo la revisión de La Más Draga temporada 4, episodio número 1. Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Mary Jane Blunt. Hoy, como ven en el título, les traigo una revisión más de La Más Draga temporada 4, capítulo 1. Vamos a empezar. La introducción empieza con el mapa de México con dos zapatillas. La introducción dura 3 minutos con 48 segundos. So, es una introducción un poquito larga, pero está muy bonita. Está como el tema está melancólico. Los números que miran, yo al principio pensé que era un tipo de conteo, pero no sabía exactamente de qué se trataba el conteo. Y después de investigar un poco, me enteré que el conteo era empezando del número de participantes que audicionaron para La Más Draga. Cada número es como las iban cortando hasta llegar a las 30, y después de las 30 empieza el conteo y enseñando las 30 audiciones de las chicas. El conteo nos enseña un poco del resumen de las audiciones de cada una de las chicas. No lo dan con orden de quién quedó, quién no quedó. Está un poco regado. Tal vez un poco para mantener el misterio de quién sí había quedado y quién no. De las chicas que audicionaron para La Más Draga, solo 11 quedaron. Ay, me voy a servir un poquito de cerveza para compartir con ustedes, pero no sé si YouTube deja que se mire la marca, así que mejor lo voy a poner en un vaso. Y salucita para mis drag queens de México y mi chilena que está ahí participando. So, de las 30 o 31, bueno, no estoy muy segura porque yo tenía entendido que eran 31 participantes para la audición, pero tal vez son 30 y yo me confundí. De las 30, solo 11 quedaron en el cast. Yo sé que son 14 participantes ahora, pero las otras dos nuevas que entran al final, ellas solo audicionaron. Ellas no participaron en las audiciones en vivo. Cipher tampoco audicionó en las audiciones en vivo. So, de las 30 que audicionaron en las audiciones en vivo, solo 11 quedaron. También ninguna extranjera quedó de las que audicionaron en vivo, porque la chilena no tuvo que audicionar, pero vamos a llegar ahí. Y las feminosas seleccionadas son... Revelaron a las 11 participantes del nuevo season, el season 4. La primera en hablar fue Georgiana. Georgiana es Jorge Vives, también conocida como Georgie Boy. Ella es de Monterrey. Ella tiene 24 años, 22, 21. 20, 19. Pero yo hice la suma y en total son 106. So ella tiene 106 años. Describe su drag como cursi, infantil, mística, mágica y divertida. Aquí tengo mis notas, escribí todo. So Georgiana se considera una persona infantil, mística y femenina. Aunque a veces medio me fragmento, la neta. Y sí, porque parece como una muñeca, pero una muñeca como la novia de Chucky. Así se parece. Pues yo no bailo. Bueno, sí soy medio teibolera, la verdad. La segunda a presentarse es Electra Vandergirl. Hola, pequeñas. Y ella es de Ensenada, Baja California. Ella es una de las dos de Baja California. ¿Qué? Y ella tiene 24 años. Su nombre de hombre es Esen Ortiz, que cuando lo escuché por primera vez no le pude entender. Lo tuve que buscar en Google para saber cómo se llamaba. Él le da vida... Yo le doy vida a la dueña de la moda y... a Electra Vandergirl. Y describe su drag como reina de la moda, oscura, glamurosa, alienígena, excéntrica, villana de Disney. Así es como ella describe su drag. No, La tercera persona en presentarse es la Carrera Mami. Hola, ¿qué tal, Marito? Su nombre de hombre es Henry Carrera y de ahí es donde agarra su nombre drag de Carrera. Su nombre drag es la Carrera Mami. Ella es una drag queen costeña desde Tres Palos, Acapulco. Y su edad no la tengo muy bien entendida porque no la dijo. Ella describe su drag como una mujer chichona, morrona, hablandera, divertida, locochona. Ella es ella es del tipo de drag que hace hosting y que es mucho de hacer divertir y reír. Es como una comedy. Ella trae el ambiente. Echar el desmadre. La cuarta participante en presentarse
es Rafael Eduardo Torres León, Ya no papelitos. de 23 años de edad. Y es la edad que siempre voy a tener. Él le da vida a Papercut y él es nuestro drag king de la temporada. Es lo que verán y es lo que soy. El drag masculino, pero su drag es como artístico. Y él es de la Ciudad de México. Su drag, él lo describe como un drag king no binario, artístico, atacado, súper de manualidades, payaso infantil, un drag niño. Es lo que él se describe. Mínimo. El quinto en presentarse es Alfredo Guillermo Figueroa Gallegos, que le da vida a Rebel Mork. Y Rebel Mork es una drag alternativa de 23 o 24 años. Su drag es alternativo, puede ser femenino o oscuro, es sexy. ¿Es mentira? Pero con un mensaje atrás político o social. La verdad. Y él es de Juárez, Nuevo León. Y nuestra sexta participante es Hola, yo soy Margaret y ya. Iris XC, que su nombre de drag en realidad se pronuncia Iris Sexy. Ella eligió ese nombre drag porque también su nombre es Javier Carreto. Las letras X y C también representan su nombre. Ella se describe como la reina de tus ojos, es de 26 años de edad y se considera ridícula, payasa, y ella es nuestra drag de Chihuahua. Vamos a ver qué gatadas nos tienen esta temporada. El séptimo participante es Gerardo Legia Muñoz, que le da vida a Sirena. Hola, ¿cómo están, chicos? Él es de San Luis Potosí, pero vive en Guadalajara, Jalisco. Él describe su drag como espectacular, mujer del pop, glamurosa, diva, y eso es lo que ella describe su drag. La octava participante es Alexis Díaz Gutiérrez, de 20 años. ¿Qué onda, chamaques? De Baja California, México, Mexicali. Él le da vida a la queen Lexa Fox. Y Lexa Fox es la drag queen más pequeña de la temporada. Ella describe su drag como zorrita. Claro que sí. Hermosa, canta, baila, hace teatro, niña bien. O tal vez no. Ella es como una comedy queen, como es muy graciosa. Hay mucha perra. La novena participante es Brian Villegas, de 23 años, de Guadalajara, Jalisco. Hola, muchachos. Ella le da vida a Lupita Kush. Ella es manquita. Está manquita, pero es bien perrita. Yo no me había dado cuenta que era manquita. Yo vi las audiciones, no me di cuenta. Vi las entrevistas de las audiciones, no me di cuenta. Vi el primer capítulo, no me di cuenta. Lo vi completo, no me di cuenta. Lo mencionó, no me di cuenta. Y lo estaba viendo y simplemente no me di cuenta. Hasta el segundo capítulo que me di cuenta y tuve que ver todo de nuevo. Ya ven, como ser humano curioso, y el hecho de que no me había dado cuenta solo me dio curiosidad de ir de regreso a ver por qué no me había dado cuenta, y en realidad solo no me di cuenta por pendeja porque fue claro y ya. Pero ya, ella es una drag queen manquita. Ella es perrona, bonita, muy versátil, y se considera el alma de la fiesta. Y ella también es una de las drag queens que han estado como narrando la temporada y han estado contando sus historias más. Espero que esta sea una de las chicas que lleguen hasta el final, porque me gusta su historia, me gusta qué tan abierta es y qué tanto se está exponiendo. Y espero que le vaya muy bien en esta temporada a Lupita Kush. La décima concursante es Roel Maldonado Barragán. Ella le da vida a la morra Lisa. Hola. Que tengo que decir que es mi nombre favorito de la temporada. La morra Lisa. Perfecto, gracioso, original. O sea, Soy una mezcla de todo eso. mi nombre favorito de la temporada. Y ella es una drag queen de 28 años de Zacatecas. Ella se considera como artística, intergaláctica, un insecto bien Lady Gaga, súper alienígena. Condensada en esto que ven frente a ustedes. Ella es una de las drag queens que tienen talento para el maquillaje, tienen carisma. A mí me encanta, ella es una de mis favoritas y espero verla en la final también. La morra Lisa.
Y la participante de las seleccionadas de las audiciones es Travis Verges, Tabris Verges es en griego. Tabris Verges es en español. de Ciudad de México, tiene 33 años y ella le da vida a Tiresias. Tiresias es en griego. Tiresias es en español. Se puede decir igual. Hay una forma como pronunciarlo en griego y una forma como pronunciarlo en español, pero yo no sé muy bien, yo solo lo voy a pronunciar como yo pueda. Tiresias o Tiresia. Y ella le da vida a Tiresias. Su drag está inspirado en representar a las transgénero del tiempo pasado, de las que empezaron esta revolución y empezaron de las primeras. Ella representa a las trans que no son operadas. Ella practica yoga, es terapéutica de Tauro, es masajista y su drag es considerado sexy, anda bien del infierno. Oh, esto lo escribí porque ella lo dijo. Ella dijo que su drag es bien del infierno, simboliza lo que fue la trans en la antigüedad y es lo que estaba diciendo. Y no le gusta la violencia, Pero no me dejo. Antes de pasar con la secreta y la única chica internacional de la temporada, pasaron los comentarios de las chicas hablando de quienes estaban sorprendidas ver. Ay, a mí me sorprendió mucho Alex, la neta. No me gustó lo que hizo ni nada. Muchas de ellas dijeron que Alexa, Por ser baby drag. porque Alexa es una baby drag que acaba de empezar, pero a mí no me sorprende ver a Alexa. La verdad, todas ellas tienen 23, 24 años, no le llevan mucho. Alexa es una chica muy bonita, hace su maquillaje muy hermoso, ella tiene mucha personalidad. Yo me imagino que todas ellas dicen que les sorprendió ver a Alexa, el cast, no porque estén en realidad sorprendidas, pero porque Alexa es una amenaza. Quieren pretender como que no le tienen miedo, pero de seguro sí. Ahora pasamos a la concursante número 12, que es... ¿Quién es ese huerquillo? ¿Quién es? ¿Y esa cuál es? ¿Quién es? Y yo, ay, ¿quién es? No puede ser, no puede ser. Vinculan nuestra internacional del hermoso país de Chile. No del Chile chiquito, sino de este Chile. Ella es Felipe Rivera, de 29 años, que le da vida a Cipher. Es una chava segura de sí misma, es versátil y ella dijo que ella está aquí para castigar a todos en nombre de la luna. Así que... una chica internacional, chilena. Ella es una de las que viene con todo, porque ya vi algunos de los capítulos, o sé que viene con todo. Ya, es la única chica internacional. Ella no participó en las audiciones. Ella mandó un casting. A parecer le llamaron, después de que había salido la noticia de quiénes van a estar en las audiciones, le llamaron y le dieron la noticia de que la razón por la que no iba a estar en las audiciones es porque ella ya estaba confirmada para la temporada. Disculpen, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de mi compañero. Es más, quiero pedirles una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Después de que todas las chicas se presentaron y conocimos el cast de la nueva temporada, las chicas entran al camerino Next. Deberían de cambiar el formato, porque eso que las chicas estén revelando todas al mismo tiempo, como que la emoción va de un solo y que como que es muy, muy apresurado y como que todo lo están aventando al mismo tiempo y como que es mucho en muy poquito tiempo y por eso no me gusta. Me gustaría más que cada una entre una por una, tengan una conversación como en RuPaul, que es una conversación pequeña antes de que entre la otra. Y yo vi un video del detrás de cámara, las meten una por una cubriéndole los ojos y luego poniéndoles esa cosa para cubrirse. Y se me hace que pierden demasiado tiempo haciendo todo eso, cuando solo pueden ir pasándolas una por una. Eso es lo que me gustaría, entrando al camerino Next y ver cómo ellas se sorprenden. Pero después entran al camerino Next todas juntas, miran cómo va a estar el camerino y el nuevo camerino está súper hermoso, está más grande con más espacio. Entra Johnny Carmona, entra al camerino Next. ¡Oli, oli, oli! ¡Oli, oli, oli! ¡Oli, oli! Esta temporada no va a ser juez. Es como por la controversia que pasó con la chica que se vistió de India María. Parece que él no pudo con todo el drama que se le vino, toda la gente atacándolo. No pudo. La temporada 3 lo acabó y decidieron solo no despedirlo, pero bajarlo de rango. Esta temporada no va a ser juez, o tal vez fue decisión de él. Eso sí no se los podría decir. Lo que sí sé es de que esta temporada él no va a ser juez. Él solo se va a dedicar a
presentar a Pepe y Teo y presentar el reto principal. Y también a la audiencia, quiero hacer pipí. Yo me adapto. Gracias por poner todo su presupuesto. Quiero hablarles del reto, de este primer reto. Personalmente, y esto soy yo, cuando elegimos hacer un personaje emblemático, icónico, que funcionó en los 70, en los 80, pero que desafortunadamente hoy un México que ya no quiere ser clasista, que ya no quiere ser racista, entonces que creo que hoy ya no deberían de, si no existir, al menos estar vigentes. En una persona de la vida real, mofándonos de cosas, exagerando cosas de la cotidianeidad de las personas, eso a mí particularmente me pone un poquito mal, me pone incómodo, porque creo que ya no va con el 2020. Que da risa en los 80 y que hoy ya no tendríamos que hacer una burla de los pueblos originales, creo que tampoco de un pueblo originario. Estamos haciendo una caricatura y es un disfraz y no debería de ser. A mí me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debimos de haber superado esto hace mucho tiempo. Pero bueno, independientemente de lo que yo piense del discurso... Es por eso, en este primer capítulo de esta cuarta temporada, estamos buscando a la más folclórica. Después él presenta a Pepe y Teo, que también el hecho que Pepe y Teo estén en esta temporada no me gusta, y no por lo que acaba de pasar, porque eso no tiene nada que ver conmigo y la verdad ellos están siguiendo su vida como que nada haya pasado. La razón por la que pienso que ellos están de más, porque pienso que o están ellos o está Johnny. Al tener tantos conductores entrando, solo quita de conocer a las chicas. Se me hace de más que esté a Pepe y Teo y también esté Johnny Carmona. O uno o el otro. Ellos presentan el mini challenge. Es que ellas tienen que votar quién no merece estar en esta temporada. La forma como lo están haciendo ver, porque no dejan que Iris vote por Georgie, lo están dejando ver como que si de verdad algo va a pasar. Pero al final solo resulta de que la que sea más votada es la ganadora del reto y gana asignar los asientos. Algo raro que pasó fue que no le otorgaron los 3 puntos de estrella que se mereció por haber ganado. Que usualmente cuando alguien gana el mini challenge les dan 3 estrellas. Según lo que entendí, Lupita ganó por ser la más votada de haber salido o de que no quieren que esté en la temporada. Pero sin embargo, aunque haya ganado, no le dieron sus 3 estrellas porque ella estuvo en el bottom. Ella estuvo entre las 2 que iban a ser eliminadas cuando debió de ser Georgie y la carrera. Pero vamos a continuar. Lupita Kush es la más votada. Bueno, las más votadas son Lexa. Aquí escribí todo. Rebel vota por Alexa porque es nueva y es pequeña, que Rebel solo le lleva 3 años. Lexa vota por Rebel por no echarse a ninguna otra y por venganza. Tiresias vota por Alexa porque quiso. Eso es lo que dijo ella. Iris vota por Georgiana, pero como les dije, por alguna razón Pepe y Teo dijeron no, por ella no puedes porque fue votada por el público. O sea que Georgiana no podía otorgar los asientos para las chicas. Y Georgiana hubiera sido shady, ella hubiera sido divertida que otorgara los asientos. Pero decidieron hacer eso como para psicológicamente traumar a las chicas. Carrera Mami votó por Cipher, por nueva, porque no la conoce y porque convivió con las otras chicas en las audiciones, que perfecto. Ella es bien dulce. Paper Cut votó por Iris, porque Paper Cut es graciosa, es shady. Estas drag queens, estos drag kings, son bien shady. Ella le encanta tirar shade, decidió votar por Iris para decirle que Margaret lo hizo primero. Y ya. La siguiente a votar fue Lupita y ella también votó por Cipher porque no la conoce. Siguiente a votar fue Electra, ella votó por Lupita porque se quedó pelona en las audiciones. La morra votó por Lexa, también por pequeña. Y Cipher votó por Lupita para poder empatar y darle a Georgiana un poco de drama. Y Georgiana termina votando por Lupita porque necesitaba piedra de Lexa. Porque aparentemente Lexa trae mucha piedra y todas las chicas van a estar atrás de la piedra de Lexa. Y eso convierte a Lupita Kush, mi hermana de la marihuana. Vamos a fumar para celebrar el gane de
Lupita. Oh, tal vez por eso me cae Lupita súper bien, porque a ella también le gusta fumar marihuana y su nombre se basa en la marihuana. Ay. So, Lupita Kush. Aquí tengo un poco de Kush para celebrar tu gane en el mini challenge. Y su historia con su familia, el hecho de que su familia le ha dicho cosas súper terribles y que la ha abandonado, la verdad, Lupita, te deseo que te mantengas fuerte, eso es algo muy difícil por qué pasar. Eres una luchona y te admiro mucho por ser tan cabrona y seguir adelante, porque esta vida es súper hermosa y estoy muy orgullosa de ti, aunque no me conozcas, pero espero que mires este mensaje y que te traiga un poco de amor a tu vida. Y hay mucha gente que te admira y te quiere, de verdad me impactaste y eres una de mis favoritas para llegar a la final. Y este hume es para ti. Y vamos a seguir. So, Lupita le asigna los asientos a todo mundo. Todos están felices con la posición que les tocó. Tal vez Tiresias era la única que se miraba no contenta, aparte de Iris. Aparentemente, algo que no vimos en el video es de que cuando Lupita fue asignada a elegir los asientos de todo mundo, Iris había dicho que ella no quería un asiento de una silla alta. Porque yo estoy gorda. Porque está gorda, o eso es lo que dijo ella. Lupita, por ser shady, le dio la silla alta. Pero después Cipher se la cambió para ser buena gente. Porque bueno, ella tiene que ser amigas. So, Cipher está explicando en el camerino, Nyx, cómo ella fue seleccionada. Y como les dije, ella vio el cast de las audiciones y se dio cuenta que ella no quedó. Pero después el siguiente día le anunciaron de que ella no estaba en las audiciones porque ella había quedado en la temporada. Y después a ella le dieron la lista de los looks que iba a tener que traer para esta temporada, pero fue justo con la pandemia y solo tuvo 3 días ella para conseguir todo. Pero me imagino que fue un diferente día que le dieron la lista de los... So, después Cipher le cede la silla a Iris y se cambia de lugar. Y Paper Cut cuenta que 2 días después de que se anunciaron el cast de las audiciones, se quedó sin hogar. Algo que entendí viendo los últimos capítulos que han salido es de que aparentemente su mamá lo echó de... No sé, corríjanme si estoy mal, pero tengo entendido por lo que él ha dicho, o por lo que me acuerdo más o menos, que su mamá no está muy de acuerdo con él haciendo drag, aunque su drag es drag king, pero su mamá no está de acuerdo con el maquillaje o con el lifestyle o la vida de una drag, o por alguna razón ella no está de acuerdo con lo que está pasando con Paper Cut y le pidieron que se fuera de su casa, que es algo muy terrible. Y Paper Cut, eres también un chingón por seguir en el programa y seguir con tu vida y seguir tus sueños, es muy admirable. Él le faltaban 6 looks antes de llegar al programa y Bruno le estaba preguntando que si... Bruno es uno de los productores de La Más Draga, que si iba a continuar en el proyecto. Le dieron un día para decidir si iba a continuar o no, y Paper Cut esa misma noche le llamaron, no entendí muy bien, pero aparentemente le llamaron de 4 lugares diferentes y le dijeron que sí le podían hacer sus looks. So ella decidió seguir con la temporada y estoy muy feliz porque se pudo, nada la pudo detener, ni el odio, ni quedarse sin hogar. La verdad, ya ganó una vez creo que en el episodio número 3, no estoy muy segura. Él ya ha demostrado que es uno de los más fuertes en esta temporada. Por eso pasan las cosas. Por eso Dios le mandó sus 4 personas, sus 4 llamadas para hacerle sus 6 outfits y se solucionó. La siguiente chica que nos compartió un poco de cómo llegó a La Más Draga fue Rebel Mark, y ella nos contó que mientras que se estaba preparando para esta temporada fue cuando se dio cuenta del apoyo de su familia, sobre todo de su padre, que eso es muy bonito de ver, que hay gente que está siendo apoyada, que su familia está ahí por ella, y que qué bonito que ella tenga eso también. Y su papá le dijo que su maquillaje blanco
le recuerda a la banda de Kiss de Estados Unidos. Y Layla Fox nos da la noticia de que su papá le compró sus chichis. Ay, que no sé qué pensar, qué open-minded, qué mente tan abierta. Y también nos dice que tiene un novio de 5 meses, que está muy enamorada, así que bien por ti, chica, dale. Después Lupita nos cuenta sobre los que le estaba diciendo antes, que la familia no la acepta por ser gay, por vestirse en drag, y no saben que está grabando La Más Draga. Ellos no tienen ni idea. Ellos ya anteriormente no la habían aceptado. No tiene nada que ver con el programa, pero ellos no están enterados de que Lupita Kush está en La Más Draga. Su papá está más abierto, o Lupita nos cuenta que su papá está más abierto a hablar del tema y tratar de llegar a una resolución sobre ella siendo gay y siendo una persona que se viste como drag, pero su mamá es la que de verdad está muy decepcionada y no quiere saber nada de ella, y la verdad que feo que esté pasando por algo así. Y después la carrera nos cuenta sobre cómo su papá no lo aceptaba antes, pero después cambió, y creo que nos estaba contando eso como para darle un aliento a Lupita y darle a entender de que las cosas cambian y no todo siempre va a quedar así. Así que la carrera mami muy dulce, y nos cuenta que su papá antes no lo aceptaba, después cambió de opinión. También nos cuenta que es papá de 2 niños, sus sobrinos, que son criados por ella porque su hermano tiene algún problema médico. Él se hace cargo. Ellos le dicen papi. Y él también se puso muy sentimental porque perdió a un hermano a los 14 años. Y Lupita nos cuenta que su familia le dijo: mi familia me ha dicho literalmente yo estoy muerto para ellos, y que eso es mejor que yo ni piense, y que es mejor que yo piense lo mismo. Y es muy triste escuchar eso. Y Tiresias nos cuenta que ella fue criada con amor y aceptación. También es bonito escuchar eso, porque es bonito saber que otras personas les está yendo mejor y no están pasando por el mismo bullying, y que la vida no todo es de ser odiado, también hay amor. Y ahora pasamos a la pasarela. El host de esta temporada es la primera vez que tenemos un host hombre, y es uno de los productores de La Más Draga, Roberto Carlo, pero él va por el nombre de Carlo. Y él también es uno de los jueces en esta temporada 4. Los jueces fijos de esta temporada son Letal, Carlo, Yari Mejía y Ricky Lips. La juez invitada del primer episodio es Susana Zabaleta. El tema del runway es la más folclórica. El main challenge, las chicas tienen que presentar un look folclórico y tienen que presentar un baile con ese look, y puede ser un baile folclórico de cualquier estado de México. No importa si las chicas nacieron en ese estado, puede ser cualquier estado, pero tiene que ser de México. Ahora vamos con la pasarela. El tema de la pasarela es un baile folclórico. La primera en salir es Cipher. El baile de ella es chinelos, que al principio pensé que decía baile chileno, pero no es chileno, es chinelos. No sé de qué parte de México es ese baile, o no sé si en realidad es de México. Ella está saliendo con un disfraz de hombre azteca con bien colorido, y me encanta mucho el look que ella está trayendo, es muy divertido. Y como les dije, este es el baile de los chinelos, y primero está haciendo su baile, y ahora hace el reveal. Se mira espectacular, me encanta mucho el vestido que tiene, es muy típico, y al lado tiene la bandera de México y la bandera chilena. Sus moñitos rojos me encanta, se mira muy como una de esas inditas muy dulces que se miran bien inocentes, pero que son muy listas. El look de ella me encanta. Ay, me imagino que Johnny debe estar súper atacada con todos estos looks folclóricos. Esa es Cipher, me encanta mucho su look es inocente y bonito. La segunda en entrar es Electra, y ella está haciendo la danza del jaguar de Guerrero. Me gusta cómo está haciendo su pasarela. Su pasarela es como dramática, oscura, como ella dice o describe su drag.
y es muy azteca. Me gusta los diseños y la forma como ella creó ese outfit. Me gustan las plumas y la pieza de la cabeza, está hermosísimo. Y su look de calavera está bello. Me gustaría que se desenvolviera más en el baile, me gustaría que sea más dramático. Sobre todo me encanta este look. La tercera en salir es Georgiana, y Georgiana está haciendo el baile de los viejitos, o la danza de los viejitos. Y ella también viene con un disfraz cubierta, y me imagino que va a ser el look de disfraz de ella. No me gusta mucho porque es como un poco como el tío Cosa. La revelación tampoco me gustó, está muy lenta, y el performance no me gusta porque no está bailando, y se supone que debe de bailar, no solo posar. Y el look de ella está bonito, sí lo usaría, sí es algo que yo me pondría, pero no está dando como espectacular, como no me está tirando la peluca. Es simple, es bonito, es lo único que puedo decir. Es un look bonito, pero no es nada espectacular. Ese es el look de Georgiana, y ella tampoco no baila, no me gustó su performance porque no se movió. La siguiente en salir es Iris, y ella está haciendo la danza de los viejitos de Corpse, y ella está saliendo con una gran cabeza, se mira súper hermosa. Me encanta este disfraz. Este es uno de mis disfraces favoritos. La revelación no me gustó. Se mira como el tío Cosa también. Se mira horrible, pero ay no, se mira horrible. El traje no me gusta. No me gusta el pelo. Parece oso. No, está horrible. Y la forma como está bailando no parece un baile típico. Parece como una teibolera de esas de 5 pesos. O sea, X. No me gusta. Iris me cae súper bien, me encantas en el programa, pero este look ella debió de estar en el bottom, en las menos, porque no me gusta este look, no se me hace creativo. No sé cómo la danza de los viejitos de Corpse es, pero no quiero ni siquiera averiguar, ni siquiera quiero saber de qué se trata ese baile, porque ni siquiera me está dando un performance, y el look es espantoso, parece oso, parece el tío Cosa. Se mira horrible. La siguiente en salir es la Carrera Mami, y ella está haciendo la danza de la iguana. No es de la serpiente o de la mujer lagarto como muchos pensaron. Este es el baile de la iguana. Lo que pasa con estas chicas es de que el reto que les pusieron es de baile folclórico, y no lo están haciendo. No sé por qué ninguna de ellas decidió seguir el reto. Yo las hubiera regañado, o por lo menos las que no siguieron el reto. Y la Carrera Mami, su look no me gusta, es muy simple, es básico, es algo que alguien en Halloween fácilmente lo podría agarrar. El maquillaje no es sorprendente, y la cosa que tiene en la cabeza no es deslumbrante, no me está como impactando. Es muy simple el look, y tampoco hizo un performance bueno, no bailó ni nada. Ok, so la siguiente en salir fue la morra Lisa, y ella está haciendo la danza Mixicapán, y el look de ella es uno de los mejores looks que tiene el primer episodio. Me encanta, su maquillaje es súper exótico, súper diferente, se mira fea, rara, bonita. Su traje es típico, pero es típico elevado a su drag, y es una de las que hizo el assignment súper bien. Lo único que no me gusta es cómo está bailando, pero tampoco no sé cómo es la danza folclórica, pero esto sí me está dando folclore. Esto sí se mira como alguien que está haciendo un folclore. Esta es una de las chicas que sí me gustaron, y me gustó el traje y su performance. La siguiente en salir es Lexa Fox, y ella está haciendo la danza, ella está haciendo el calabaceado. El look de ella es bonito, pero simple. Es muy simple. Muchas de ellas han estado saliendo muy simples, con excepción de la Morralis. Pero este look es algo que fácilmente se puede poner junto. Y lo que me imagino es de que, como todas ellas saben que en el primer episodio ninguna se va, fue tal vez el look que menos le invirtieron dinero. Porque es lo que yo haría. Si yo sé que de seguro me quedo, es al look que yo menos le invertiría, porque debe ser carísimo salir o concursar en La Más Draga. Sí, muy simple este look,
este look es como, los colores también no van. El pelo es como güero, amarillo. Está usando un traje gris oscuro y no es muy bonito ni tampoco le resalta su belleza. So, no es uno de mis favoritos. También siento que ella debió ser una de las menos. Aunque su baile fue un poco mejor que las otras. Y ahorita tenemos a Lupita Kush. Y Lupita Kush está haciendo el jarabe tapatío. El traje de ella, lo entiendo, es arcoíris gay, pero también se nota que no le puso esfuerzo al traje. Yo le hubiera puesto tela abajo de arcoíris para cuando en el baile lo esté moviendo, el color resalga y aparezca y se mire hermoso, y eso lo hubiera elevado. So, es un traje muy simple. Tal vez por eso estuvo entre las menos, pero su maquillaje es único y hermoso, y siento que solo por tener un maquillaje único, ella le debió de haber dado puntos, porque ser una persona única o tener algo que te hace icónico, se debe de resaltar y apoyar. Y no se me hace que ella debió, sí el look estuvo simple, o sí está razonable, pero no debió de estar en el bottom. Y la siguiente es Paper Cut. Paper Cut está haciendo la danza de los bailadores de Papantla. El look de él es uno de los mejores también de este episodio. Está hermoso. Para mí que él debió de haber ganado. Él es muy artístico y su mente, como él tradujo el folclore, es hermosísimo, y su baile tiene sentido porque tiene esa pieza de festival y está dando vueltas. Eso tiene completamente sentido y él debió de haber ganado para mí. Rebel Morgue es el siguiente y él está haciendo la danza para chicos. La forma como está bailando me encanta que le está poniendo esfuerzo. Su look se mira igual de artístico y hermoso que el de Paper, y también es uno de los más para mí. Su performance, su look, todo me encantó. Y la siguiente en salir es Sirena. Sirena sale con un sombrero mexicano hermosísimo y una capa súper charra con unas telas súper típicas hermosas. El look morado se le mira bello, el maquillaje está hermosísimo. Lo único que no me gusta es el pelo. El pelo sí lo entiendo, pero no me gusta. Sí entiendo por qué lo hizo y por qué lo hizo de esa forma, porque de esa forma usaban las trenzas antes y está representándolo, pero no me gustó cómo se mira aquí enfrente. Se le mira horrible y le tapa el maquillaje en una forma que no le halaga. La revelación estuvo bonita, el traje estuvo bonito, sí se mereció ganar, también es una de las más, definitivamente. Lo que digo de Paper Cut es como él, Rebel Morgue, Sirena, todos ellos me impactaron y hicieron uno de los mejores looks. Sé que estoy olvidando a alguien más, pero fueron ellos tres unos de los que más me impactaron. Sirena tuvo tantas revelaciones en su look y la forma como lo bailó y lo expresó, de verdad que ella se ganó es ser la más folclórica. Y la última en salir es Tiresas y ella hizo la danza de El Venado. El look de ella me encanta. Ella es mucho de enseñar piel y estar orgullosa de su cuerpo y me encanta. El look del venado fue muy artístico. La forma como ella pasó la pasarela estuvo hermoso. Me hubiera gustado más energía, más baile, más entrega. Siento que la energía me falló, no puso mucho empeño y creo que pudo haber dado mucho más. Y el look también no está increíble, pero no está extremadamente increíble. Pero lo hizo bien y me encantó esta pasarela, fue muy entretenida y muy bonita. Me hubiera gustado, este episodio en especial hubiera sido uno de mis favoritos si las chicas hubieran en realidad hecho el baile folclórico, pero porque muchas no lo hicieron, este episodio no impactó. Ok, vamos a hablar de los jueces, todos menos de Letal. Todos les están dando a las chicas porras, les están dando consejos constructivos, les están diciendo que no impactaron mucho, pero la que en realidad les deja saber y las arrastra es Letal, porque en realidad sí se les pidió hacer un tipo de danza y nos fallaron todas o casi todas, y las que no nos fallaron solo no dieron la energía que se necesita o no dieron un esfuerzo que
porque no se vio el esfuerzo. Los jueces en realidad las arrastran y Lethal en realidad les deja saber que ella no está muy feliz con el resultado porque estamos en una temporada nueva con más recursos, con más espacio, con una pasarela más grande y amplia para que ellas se pudieran desenvolver, y sin embargo ninguna lo aprovechó, y en realidad ninguna, porque incluso Sirena sí hizo su baile, sí lo hizo muy bonito, pero por tantas cosas que se tuvo que quitar, no bailó, no impactó cuando se trata de baile. Y el challenge era sobre bailar, era sí presentar un look folclórico, pero era más que todo presentar un baile, y no lo hicieron. La más es Sirena. Felicidades a Sirena por su gran esfuerzo, y sí estuvo bonito. Sí mereciste los 19 puntos que recibió para ganar este episodio, y ganó 5,000 pesos, que en dinero de dólares serían como 243. Sí, Sirena es la ganadora de la más folclórica, y las que están en la menos son Lupita Kush y la Carrera Mami, pero en realidad debieron de haber sido 3 en las menos, porque Lupita Kush ganó sus 3 puntos y eso la empataría con Georgiana. Pero pienso que la razón por la que no hicieron el empate es porque iban a anunciar que ninguna se iba a su casa y no querían perder el tiempo haciendo eso, me imagino. Y presentaron a Aurora Wonders y a Veracruz como a las nuevas concursantes. Y estas dos concursantes no audicionaron en las audiciones en vivo. Ellas sí mandaron su audición, pero fueron preseleccionadas antes como secretas. No tuvieron que audicionar. Y ellas son las dos chicas que se unen al cast, y eso las convierte en 14 participantes, lo más que ha tenido una temporada. Vamos a hablar del salseo antes de terminar este video. El salseo no me gustó porque el salseo estaba Guajardo y Alexis 3XL conduciendo. Se me hace innecesario tenerlas ahí porque le quitan tiempo a las chicas. Las chicas pueden estar discutiendo o hablando de algo, y el entrometer ellas solo les quita. Y esta es una temporada para ellas. También se me hace innecesario porque ellas, cuando miro el salseo, les hacen preguntas como para empezar drama, pero es la misma pregunta una y otra vez, que es ¿quién quieren ustedes que se vaya o quién no merece estar aquí? Que esa pregunta es dramática y tiene efecto cuando lo hacen una o dos veces y no las hacen tan seguido, pero si lo hacen a cada rato están preguntando ¿quién se merece ir? ¿Quién se merece ir? Ya le quita la emoción a esa pregunta. Y aparte de que Guajardo estaba hable y hable, les estaba diciendo a ellas, oh, queremos respuestas rápido. Se me hace como, güey, tú estás hablando y no las dejas hablar, y aparte el salseo está súper aburrido si lo van a hacer así de que 15 minutos, 10 minutos, y entre eso ellas tienen que estar peleando y ni siquiera las dejan hablar. Es más, Alexis 3XL, bueno, ni siquiera Alexis, porque Alexis está callada y solo abre la boca para decir un chiste de cómo está gorda, porque es lo único que hace. Guajardo solo simplemente es bien odiosa y solo quiere hacerlo sobre ella y no las deja hablar. Y yo no entiendo cómo eligieron a ellos conducir. Para mí una conductora muy buena hubiera sido Madison. Ella se me hace graciosa, se me hace que les deja a las chicas hablar. Sí iban a ir en esa dirección, pero en realidad yo quisiera que para la próxima temporada en el salseo solo dejen a las chicas y no tengan a nadie como intermediario. Y eso es todo por el episodio número 1. Tenemos 14 participantes. En este primer episodio nadie se fue a su casa. Eso es todo por mí. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle un like. Si tienen algún comentario o me quieren contar quién es su concursante favorita, déjenlo en los comentarios de abajo. Si les gustó este contenido, suscríbanse a mi canal, denle like al video. Muchas gracias por apoyarme. Pasen un feliz día, y esto fue una revisión más de La Más Draga 4. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mary Jane Bland y tú estás viendo mi canal.